Bueno, vamos entonces con encuentro con la política, la agenda del pacto histórico en el Senado de la República, prioridad y proyectos. Invitamos a Consuelo Amada, eh, doctora en Ciencias Políticas, profesora de la Universidad del Externado de Colombia, integrante del colectivo MALU. Muy buenos días, Consuelo. Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para todo el equipo de Renovación Magisterial y por supuesto para todos y todas nuestros oyentes en esta mañana del sábado. Buenos Eh, días, Consuelo. Buenos días a todos los que nos están escuchando. bueno, mira, he tenido oportunidad de participar como integrante de la senadora Gloria Flores en esta primera parte del Congreso y bueno, tener un poco una visión más detallada de cuáles son esas propuestas y cómo se están manejando en el Congreso. Pero yo quisiera antes hacer como un breve contexto general que me parece que es muy importante. Es clarísimo que después de que triunfa Petro hace un mes y unos días, se empezó a sentir el cambio. Y estos tres objetivos que pone al final de avanzar en cuanto a la paz total, la justicia social y la justicia ambiental, empiezan a expresarse y materializarse. Hay una, es un proceso bien complejo, es decir, hay claridad en el pacto histórico y particularmente en nuestro próximo presidente de que va a haber una transformación real. Ahora, se habla de transformaciones que ponen en juego muchas cosas, no solamente, digamos, del gobierno de Duque y lo que representa, sino pues de la historia del país de los últimos 200 años. Entonces, en un contexto internacional también difícil en muchos sentidos. Entonces, por supuesto, tienen que ser cambios graduales, pero reales. Y para hacerlos, y ahí empiezan las contradicciones, se requieren coaliciones amplias sí, que permitan sacarlos adelante sin renunciar a esas transformaciones. Incluso en esto, pues son procesos complejos, es la primera vez que Colombia vive un proceso digamos, de gran acuerdo nacional, ¿sí? Digámoslo así, de frente único por el que hoy le hemos abogado por mucho tiempo, que son procesos complejos y, bueno, lo han experimentado de alguna manera otros países ya, ¿no? Los países de la primera ola de gobiernos progresistas de América Latina llegaron al poder en medio de procesos de alianza, tuvieron que manejarlos con aciertos y desaciertos, en general con aciertos, pero son procesos muy complicados. Eso es lo primero que tenemos que entender todos, ¿no? Es un momento que, como dice Petro, hay que aprovecharlo al máximo. Es decir, esto no son 4 años para hacer transformaciones, en todo ese proceso hay, digamos, un periodo que es más importante, el primer año, el impulso con que entra el primer año, y hay que tomar las decisiones y acciones que tanto se han venido defendiendo, ¿no? Y sobre todo también tomar decisiones que le apunten a la transformación de la vida social, de las condiciones económicas y sociales de la gente. ¿Sí? No alejarse de la gente, como dice Petro, ¿no? Estar en un constante diálogo que ya pues, está planeado, sobre todo en temas de la discusión del plan de desarrollo. Ujú. Ha habido unos nombramientos que son muy simbólicos, importantísimos. Bueno, el de Hacienda, por supuesto, es un llamado como dicen, a calmar a las agencias internacionales y así ha sido, pues. El de defensa ya es digamos, un nombramiento bastante valiente, una persona no solamente experta en corrupción, como lo han puesto de medio, sino sobre todo uno de los grandes contradictores del modelo, digamos, autoritario de corte fascista que está por salir del país, que es el uribismo. Nombramiento de los indígenas manda un mensaje también muy claro, tanto a nivel nacional como internacional, al frente de cargos claves.
Bueno, la acción, digamos, la instalación del Congreso ya empieza a marcar este rumbo, se hace un acuerdo como hay que hacerlo para tener la gobernabilidad para las mesas y todo lo demás. Este martes próximo ya se presenta un paquete de medidas. Se tiene planeado el 8 de agosto presentar un plan de choque, sobre todo en un problema que es, bueno, que no da espera, que es la crisis humanitaria que vive el país, sobre todo reflejado en asesinatos que continúan, incluso después de que que ganó Petro, y si no se hace nada pueden incluso intensificarse, ¿no? Toda esta situación de confinamiento, desplazamiento y hambre, que es una verdadera crisis humanitaria y que pues se está hablando de esto, de crisis humanitaria, y la Corte Constitucional está hablando nuevamente o se habla que podría decretar un estado de cosas inconstitucional nuevamente. Entonces hay que atender eso de emergencia. Hay unos proyectos tributarios, ya para ir terminando, por supuesto la reforma tributaria es fundamental. El gobierno anterior, fuera de encargarse de dejar las finanzas en lo mínimo, la olla pelada, dejar al país endeudado con déficits enormes, está insistiendo que eso no es necesario, pues claro, si va a seguir con lo mismo, pues no se necesita, pero el país queda en una situación terrible, hay que hacerlo para garantizar la inversión social. Vendrá después el Plan Nacional de Desarrollo, que se pretende que sea participativo en las regiones, en los distintos territorios, el plan del presupuesto, la reforma agraria, que también ha dado que hablar como tema prioritario, que está contemplado en el primer punto, pero que pretende ir mucho más allá en torno al fin de la tierra, de la gran extensión de la gran ganadería, el pago de impuestos y la actividad productiva. La generación de dos ministerios nuevos, todo se pretende hacer este año, y uno muy importante, que es el tema de restablecer las relaciones con Venezuela. Es, por supuesto, un tema político básico, un país de relaciones eh, respetuosas con los vecinos, independientemente de que se está o no se está de acuerdo con el gobierno, pero eso significará para todos estos departamentos de la frontera, y para el país en general, una reactivación económica importante. Entonces hay mucha expectativa sobre todos estos proyectos. En síntesis, los proyectos le apuntan a meterle duro este primer año, contando con el que va a tener mayor apoyo, porque obviamente con otros sectores hay contradicciones, y sacar adelante las bases de esa transformación social con la que se comprometió Petro, el pacto histórico y todos los sectores democráticos y progresistas del país. Es eso. Consuelo, muy buenos días. Buenos días. Con Jairo, Hola, Consuelo. Jairo. Consuelo, pues dentro de esto que informe que nos ha entregado hoy de lo que las expectativas que tenemos nosotros frente al nuevo gobierno, hay otro, yo me acuerdo, estuve leyendo un artículo de Consuelo que habla sobre el ruido de sables. A este respecto, y de acuerdo a lo que se ha visto en las páginas de lo que sucedió el 20 de julio con los soldados que fueron y salvaron al presidente, ¿eso qué mensaje es? ¿Qué quiere decir eso? Esa forma de expresión del gobierno saliente. Mira, en eso hay unos mensajes como muy claros. Sí, Zapateiro hizo tantas despedidas, la última fue ayer, no sé si sería la última y todavía le queda tiempo para hacer otra. Insistió siempre mucho en la cuestión de que iba a dejar muchos zapateiros. Zapateiro representa el ala dura del ejército, más comprometida con, digamos, con la salida militar, con la visión del enemigo interno, con frenar la protesta social, con la represión y con vínculos con estos grupos criminales, ¿no? Zapatero personalmente hay evidencia de que ha estado con falsos positivos y todo eso. Es una alerta que tiene que tener el presidente. Ahora, el nombramiento que hace Petro
de Velázquez es realmente un nombramiento osado, ¿sí? Muy valiente, es decir, el mayor contradictor de Uribe en toda su trayectoria fue Velázquez, pero contradictor porque, bueno, él mismo fue víctima de las chuzadas y además es una persona que se destacó en Guatemala investigando la corrupción sin ningún temor a lo que le pudiera pasar. O sea, es un mensaje clarísimo, por supuesto, a la sociedad en general, en la cuestión contra la corrupción, pero al ejército y al uribismo. Entonces, eso hay que entenderlo. Algunos se quedan en que que el abrazo a Gaviria y que y que la charla con Uribe, y se quedan como en lo inmediato. Y si uno ve el panorama general, ¿sí? Bien vale, todo eso, bien vale para ir avanzando como está haciéndolo en el tema de sus proyectos. Ahora, se pueden cometer errores, eso es clarísimo en todos, por lo menos en el liderazgo del pacto social, del pacto histórico. Pero lo importante es tener cuál es la meta, y la meta es sentar las bases de la transformación de la sociedad en un momento muy difícil, ¿sí? Con contradicciones con Estados Unidos, con contradicciones con distintos sectores, con una economía en crisis, pero digamos se puede avanzar en este proceso. Hay otra cuestión también de estos días que también es muy llamativo, que poco se ha comentado y pues que hace rato no se veía que el gobierno de Estados Unidos enviara emisarios para un diálogo con el presidente entrante. ¿Ese qué tipo cómo se puede interpretar ese mensaje? Mira, el mensaje, pues, obviamente, pues muestra pues, el interés que tiene Estados Unidos desde el comienzo de empezar a hablar. Petro lo planteó pues de manera como muy inteligente porque empezó por un tema que se supone que Biden no debe tener contra, se supone, aunque obviamente que la tiene en el fondo, el tema del cambio climático, el tema de la paz en Colombia. Se supone que son temas que respaldan ampliamente Estados Unidos, pero después ambos temas son polémicos en la forma como implementarlos, pero después vienen otros temas que también son, digamos, son claves, pero también son contradictorios. Petro ha planteado revisar el tema del tratado de extradición, de manera que le sirva al proceso de paz en Colombia, ¿no? Que no se mande mecánicamente como lo hizo, como se ha venido haciendo, ¿no? Se pide, entonces las víctimas quedan sin verdad y allá los llaman por narcotráfico, pagan un tiempo y luego arreglan con el Estado. Entonces, hay temas muy espinosos. El tema de revisar el TLC es muy importante también, pero también es muy espinoso porque Estados Unidos está en una crisis enorme en este momento, que se agudiza con el conflicto de Ucrania, la guerra Rusia-Ucrania y con la crisis de Europa y con el ascenso de China, ¿no? Entonces, todo es muy difícil. Aquí no hay nada fácil. El que cree que llegar al gobierno es empezar en borrón y cuenta nueva, pues no es así, ¿sí? Hay que hacer concesiones, hay que transar con algunos sectores, hay que abrazarse con otros, hay que permitir otras cosas, pues miras a lograr el avance hacia las transformaciones fundamentales. Sí, Consuelo, exactamente, esa es como la expectativa que tenemos todos nosotros. Le agradecemos su análisis y su acompañamiento hoy aquí en el programa de Encuentros Pedagógicos. Esperamos que Consuelo, sabemos que tiene toda la capacidad y todo el conocimiento y todo el estudio para estar acompañando a la senadora y esperamos que en ese aspecto, pues, Consuelo tenga una muy buena representación ahí. Muchas gracias, Consuelo. Bueno, muchas gracias, Jairo, por la invitación y a todos y todas los que nos escuchan.